voluntario, voluntaria. Felicidades también, nosotros ya les abrazamos a la distancia desde el domingo. Les pedimos por favor que nos puedan permitir grabar justamente. Gracias a quienes ya nos escriben en el chat. Hola Luz, Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, siendo 6:05, en el caso de Ecuador, vamos a darle ahora sí la bienvenida a Danilo Barragán, nuestro profesor del módulo 4. Bienvenido, Danilo, estamos aquí para apoyarte y tienes la palabra. Muchas gracias, Cris. Buenas tardes con todos y todas. Espero se encuentren súper bien, con un buen ánimo para trabajar el día de hoy, a pesar del feriado en Colombia, que seguramente las energías van para otro lado ahorita. Pero vamos a hacer algo chévere, algo muy concreto, como un pequeño espacio de aprendizaje y luego seguimos con las celebraciones también. Entonces, bueno, vamos ya 22 personas, creo que se van a ir juntando un poco con el transcurrir de la jornada, de la videollamada. Sí tenemos una agenda apretadita, entonces yo quisiera simplemente antes de ya dar paso al primer grupo, el primer equipo de trabajo, comentarles un poco, no sé si es que ya pudieron avanzar con las lecturas del módulo, con el texto, pero si no han podido hacerlo, comentarles que el enfoque de cómo se buscó construir el módulo pensando en el fortalecimiento organizacional, en el desarrollo de las organizaciones, parte de entender que las organizaciones sociales son muy diversas, ¿no? O sea, no hay condiciones que se las pueda como equiparar en muchos casos. Y algo que tal vez sí es un rasgo común en la mayoría, aunque no en todas, es que muchas veces, y tal vez especialmente con las organizaciones de voluntariado, muchas organizaciones parten de iniciativas que se van consolidando, organizándose, institucionalizándose paulatinamente, ¿no? Entonces, sí creo que es importante tener en cuenta, como tener presente permanentemente que las indicaciones del abordaje que buscamos hacer dentro del módulo es como amplio y general. Muchas cosas podrán ser, qué sé yo, para ciertos casos ya conocidas, ya claras, ya trabajadas, pero tal vez para otros no. Entonces, la idea es abordar los temas, o como se buscó trabajar en el texto, sobre todo es abordar los temas para dar puntos de partida sobre los cuales se pueden avanzar, ¿sí? Una forma de avanzar eso podrá ser las exposiciones y la discusión que tengamos en el marco del módulo, que es bastante breve. Otra puede ser a través de sus trabajos finales, ¿no? Donde se pueden desarrollar algunas cositas un poquito más también, sea al final del módulo o sea al final de todo el programa de formación. Entonces, en ese sentido, y creo que ahí un poco tomándome la palabra con Cris, si estamos abiertos a apoyar lo que ustedes vayan identificando como los temas, los desafíos por trabajar en cada una de las organizaciones, a partir de los abordajes un poco más bien generales que vamos a buscar hacer desde el módulo como tal, ¿no? Entonces, eso nada más quería un poco comentarlo para ubicarnos en los puntos de cómo van a ser tratados. Y de ahí más bien ya invitaría al primer equipo, que es de Aldo, John, Vania, Francisco y Alba. Por favor, que me puedan decir si es que van a compartir algún material o cómo sería su participación. Tendrían 10 minutitos de intervención. En eso se les pido ser bastante respetuosos con el tiempo a partir de ahorita. Entonces, les doy la palabra más bien. ¿Quién Bueno, interviene? voy a empezar yo. Buenas noches para todos. Un Buenas gusto noches. saludarlos en este día que en Colombia es festivo, el Día de la Inmaculada Concepción. Bueno, Vania me va a ayudar con la presentación, o Francisco, por favor, está en el WhatsApp. Quien me diga para darle los permisos. Bueno, yo estoy conectado desde el celu, entonces me queda difícil. Alto, ayúdame, porfa. Voy a ver, descargo acá un ratito.
Ya, tal vez hasta tener el documento, si quisieras, puedes avanzar con Bueno, alguna listo, ya mientras introducción o le algo así. ponemos el documento, el grupo 1 está compuesto, como decía el profesor, por Aldo Ramírez, Francisco José Hernández, John Barrentos, Vania Almira Montaño y por mí, Alba Morales. Nos corresponde trabajar el tema de la gerencia y la toma de decisiones y de acuerdo con las posibilidades de la exposición, escogimos hacer una pequeña exposición del tema contemplado en el material y al final nuestra compañera Vania va a encargarse de presentar, digamos, este tema de la toma de decisiones como una experiencia en su, digamos, en su organización de voluntariado. Eh, para, para compartirles que en este tema de la toma de decisiones y gerencia, en un primer momento, digamos que no se puede tomar como que este aspecto a nivel de las organizaciones sociales sea considerado de la misma manera que otro tipo de organizaciones, dadas las restricciones que se tienen. Hay algunas limitaciones a nivel de la formación y también, digamos, limitaciones de recursos, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte académica. La toma de decisiones en este tipo de organizaciones, como en otras igual, recae no solamente sobre las autoridades individuales, sino también es posible que sea toma de decisiones colectivas. Cuando digamos como la alta, autoridad de la organización sea, digamos, un consejo o un grupo, digamos, de personas que, digamos, orientan o lideran de manera colectiva. Hay dos modelos que plantea el material y estos dos modelos para la toma de decisiones en las organizaciones sociales y estos dos modelos son el modelo de liderazgo personal y el modelo sistémico. Nosotros vamos a hacer nuestra exposición más enfocada hacia el modelo sistémico, que lo consideramos de alguna manera más completo. Sin embargo, una palabrita sobre el modelo personal. El modelo personal es un modelo de toma de decisiones basado en las relaciones de confianza que genera el líder. Digamos, esta confianza va unida también a ese sentido de integridad como característica del mismo, la credibilidad que genera y la legitimidad que, digamos, que recibe de parte, digamos, de quienes hacen parte, digamos, del colectivo para establecer canales de diálogo, no solamente con ellos como grupo de voluntarios, sino también con los destinatarios de la acción voluntaria. Con ello, entonces, se busca el alcanzar consensos y acuerdos que le permitan la operación de la estructura organizacional que hayan adoptado. El otro sistema, que es el que nos vamos a referir más en detalle con mis compañeros, es el del modelo sistémico, y en este modelo sistémico se basa en la toma de decisiones considerando diferentes áreas y acciones orientadas a la o consecución de los fines, distinguiéndose elementos de entrada y de salida. Podemos avanzar, Aldo, por favor. Mirando elementos de entrada y elementos de salida como input y output, y toma en cuenta 4 grandes dimensiones: la dimensión estratégica, la dimensión de arquitectura organizacional, la dimensión cultural y la dimensión relacional. Voy a hablar inicialmente de la dimensión estratégica. Esta dimensión estratégica parte de la definición y la conceptualización de lo que es el marco estratégico de la organización, cuál es ese propósito, definir muy bien cuál es el alcance y el contenido al que se quiere llegar, toma como en cuenta el propósito, no solamente el propósito, sino que también define cuál es el sistema o modelo de gestión que vamos a implementar. Y finalmente también define el control de la gestión, el cual se recomienda que sea económico, que sea concreto y que demande poco tiempo. Es decir, que pues realmente no se extienda mucho en el tema pues de controles, sino que se tomen los controles que siempre son necesarios, pero que estos sean expeditos. Seguiría entonces mi compañero Aldo con la dimensión de la arquitectura organizacional.
Ok, buenas noches a todos. Yo les voy a estar hablando sobre la dimensión arquitectura organizacional, que se trata de cómo la organización en sí va a tomar las decisiones dentro de una organización y con qué métodos y procedimientos para obtener resultados a futuro, ¿verdad? Dentro de una dimensión arquitectura organizacional, también todas las organizaciones deben tener su diseño organizacional. ¿Qué es un diseño organizacional? Es la manera de cómo está estructurada una organización. No importa si sea una empresa, si sea una universidad pública, si sean organismos privados o entes como nosotros que son ONG, deben de tener su diseño organizacional. ¿Qué quiere decir eso? Tener bien especificado toda la estructura organizacional. Quiere decir, tres órganos principales que existen dentro de las organizaciones, que son los niveles más altos de jerarquía, quienes son los que toman las decisiones. También están los niveles de operativos, quienes realizan el trabajo dentro de la organización, y también los niveles de apoyo, quienes ayudan para que el proceso de trabajo realmente dentro de una organización se pueda lograr ese trabajo esperado. Y debe tener también las tecnologías de información y comunicación. O sea, todo lo que nosotros tenemos hoy como tecnología nos debe ayudar a nosotros para poder obtener resultados, como también para poder nosotros demostrar el resultado y con qué proceso nosotros realizamos. Y las tecnologías hoy tenemos bastante a disposición para nosotros dentro de la organización que podemos aplicar el día de hoy. Entonces, ¿con qué proceso? Entonces tengo la estructura formada, un sistema de organización que logre objetivos, que logre desarrollos y las tecnologías que tenemos hoy para aplicar dentro de las organizaciones. Le paso la palabra a mi compañera. Compañeros, nada más comentarles que quedan 2 minutos, ¿sí? Gracias. Ah, caramba. Entonces, pues no sé si le damos la palabra mejor entonces a Vania para que ella pueda hacer la explicación de las otras 2 dimensiones, pero ya desde el punto de vista práctico. Sí, sí. Me parece que Vania continúa. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenas tardes, buenas noches. Podríamos pasar hasta la parte correcta. En el grupo habíamos considerado que quizá podíamos utilizar el modelo que trabaja la ONG Yunta, que es en la que yo soy voluntaria, precisamente porque gracias al tiempo que tiene en labor, es que se puede apreciar un poco mejor el tema de la dimensión, las dimensiones sobre todo la dimensión relacional, que sí se ha trabajado internamente. Yunta es una ONG con 9 años, ya desde el próximo año, que se maneja con una dirección ejecutiva. Esta, en realidad, inicialmente fue un proyecto que vino de un proyecto más grande que es el Enseña Perú, que hay en otros países como Enseña Ecuador, parece que Enseña México, y que es parte del Teach for All. Yunta sale como un proyecto de ahí, y por ello es que tiene fundadores. Los fundadores fueron 3 personas que habían participado de este proyecto, que siguen de forma como consultores de decisiones a nivel de la organización, pero no directamente. Trabajamos con gente de contabilidad porque ya manejamos ciertas cantidades, sobre todo de aliados estratégicos y de donantes. Y también están los socios Yunta, que salen de las áreas de abajo, que son el área ejecutiva, el área de marca, un área de comunicaciones, programa, monitoreo y evaluación. En esta parte es donde en el área de programa, si le damos 4 clics, vamos a ver que están los mentores y los mentees, que son el corazón final de cada programa y de cada proyecto anual que es el que se da. Yo considero que Yunta sí trabaja un modelo un poquito más relacional, debido a que está muy orientado al tema de los líderes y cómo los líderes gestionan y también dan esa confianza para que se tome mucho el tema de decisiones. Si bien la dirección ejecutiva es quien siempre tiene que avalar el tema de qué decisiones se están tomando, sobre todo, la comunicación es bastante horizontal, sobre todo con mi área, que es el área de marca y el área de comunicaciones. Yo soy coordinadora y líder de ambas áreas. Manejamos presupuestos, sí, porque trabajamos mucho con el tema de redes sociales, pero considero que siempre buscamos, al menos la toma de decisiones es bastante horizontal y es bastante consultada por todas las áreas, debido a que también el número de staff, de gente, todavía no pasa más de los 25 a 30 colaboradores, pero está como que todavía en el margen. En el siguiente cuadro podemos ver también el tema de toma de decisiones ya desde un punto externo, porque Disculpa, sí.
Te voy a tener que cortar ahí, disculpa, solamente es por el tiempo, lamento mucho la verdad, pero creo que hemos topado ya algunos elementos claves y sobre los cuales más bien podemos hacer algún comentario. Yo les agradezco un montón, creo que en tan poco tiempo han podido abarcar las ideas centrales, creo yo, de este capítulo dentro o de esta sección dentro del capítulo 3, ¿sí? Yo nada más quisiera insistir en dos puntitos, ¿ya? Y para eso voy a igual presentar dos láminas brevemente, ¿ya? Si me disculpan. Listo. La una es de lo que acaban de hablar, y más bien es como para no perder la discusión o los puntos que han nombrado. La una, y aquí me centraría en esta lámina en la pregunta, y es ¿qué liderazgo requiere el voluntariado? ¿No? Y creo que es clave pensarlo, o sea, ustedes resumieron bastante bien propuestas de modelos, de elementos, de un poco el debate incluso que se quiso brevemente plantear sobre la palabra liderazgo dentro del texto, pero al final como que una pregunta de fondo es ¿qué liderazgo requiere el voluntariado? ¿No? ¿Qué formas de encabezar, de motivar, de ver, de organizar, de proyectar son necesarias de una organización como la que nosotros hacemos parte, ¿no? Entonces, ustedes también mencionaron algunos elementos claves como que las organizaciones sociales tienen un entorno y características muy particulares. Entonces, es difícil coger el aprendizaje de la administración de empresas o de los liderazgos organizados, formulados para ese ámbito y coger y aplicarlos sin reflexión, sin debate, sin una revisión en los entornos de las organizaciones sociales, ¿no? Un poco nuestra idea, nuestra propuesta en ese sentido es decir, lo clave aquí, pensando en organizaciones sociales que trabajan por derechos, pensando en voluntariado con el fondo de solidaridad que tiene, está en la legitimidad y en las relaciones de confianza como caminos hacia un liderazgo tal vez más coherente desde nuestra perspectiva con lo que son las organizaciones sociales de voluntariado, ¿no? Ese era un primer punto que yo les dejo más bien por si alguien más quiere aportar luego de esto, es la pregunta, ¿no? ¿Qué liderazgo requiere un voluntariado como tal? Y lo segundo es igual las dimensiones que ustedes han resumido bastante bien. Yo creo que aquí lo clave y el enfoque más que detallar el contenido de cada una de esas es pensar que si es que nosotros estamos en esas posiciones de liderazgo, de toma de decisiones dentro de una organización pequeña o grande, estas son dimensiones que debemos procurar abordar y equilibrar el momento de la toma de decisiones. No perderlas de vista. Tal vez uno al inicio se puede enfocar en cosas más estructurales de la arquitectura, de los puestos, de quién hace marketing y quién hace formación, etcétera. Pero lo ideal es ir poniendo un ojo de manera equilibrada y de un paso al otro en cada una de estas dimensiones como tal, ¿no? Eso era básicamente la invitación que yo quería hacer y un poco los temas que yo quería plantear. Sobre eso, yo más bien quisiera es ver si es que alguien, con los aportes que han hecho los compañeros del primer grupo, más de estas dos ideas brevemente planteadas, ¿quién podría tener algún comentario, alguna pregunta? Un poco para ir abordando este tema de liderazgo en las organizaciones como tal. ¿No? ¿Nadie? Danilo, la pregunta es para algunos de los demás compañeros del grupo o es para en general para todos. En general, es una pregunta para aportar, sí. No es un proceso de evaluación específicamente, sino más bien es como de perspectivas, de experiencias, Sí. de pareceres, de criterios, básicamente. Bueno, yo sí quisiera aportar algo allí. Chévere, gracias. Es que el liderazgo tiene mucho que ver con la dimensión cultural.
No necesariamente hay que ser líder para ser voluntario y sin ser líder podemos ejercer liderazgo. Entonces, eso es como la particularidad que le veo asociada al ser voluntario y ejercer liderazgo. Porque el liderazgo, visto desde el conjunto de habilidades gerenciales que yo tengo, desde esta toma de decisiones, son esas habilidades que tenemos para influir en la forma de ser y de actuar. Y esto de las personas. Y esto es algo totalmente cultural propia de la organización. De acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus valores, se genera una cultura de la autogestión, una cultura de la autorregulación, una cultura de todos los autos. Entonces, esto hace que el voluntario ejerza liderazgo sin ser líder en una organización. Esa es como la parte que quería aportar. Perfecto. Sí, me parece que tiene mucho sentido, mucha cabida en la discusión sobre el voluntariado. Al respecto, les invito nada más a pensar un poquito en que si nosotros somos parte de organizaciones que están promoviendo el voluntariado, en muchos casos venimos de módulos, venimos de espacios de aprendizaje en el que hemos trabajado cómo gestionar voluntariado, cómo motivar a gente a ser voluntaria, cómo formar a voluntarios, cómo cuidar de equipos de voluntarios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, dentro de nuestras organizaciones estamos asumiendo papel de liderazgo, de mentoría, si es que lo quieren llamar de otra manera, de ser cabezas de esas organizaciones frente a esos equipos, a esa gente que se va sumando y aportando en el ámbito del voluntariado, ¿no? Entonces, recogiendo todos los comentarios que acabas de hacer, Francisco, hay que tener en cuenta que las organizaciones tienen el reto, y sobre todo las organizaciones más pequeñas, más nuevas, tienen el desafío de ir construyendo esos parámetros, esa cultura, lo que tú mencionabas, ¿no? Esos valores, esa misión, esa visión, esa forma de hacer las cosas, esos principios de organización, etcétera. A veces tenemos la suerte de llegar a organizaciones en donde ya está muy claro eso y muy preciso. Otras veces es un proceso al que llegamos a aportar. Hay ocasiones en las que son organizaciones ya antiguas y que tienen que saber actualizarse y renovarse en nuevos tiempos, en nuevos desafíos, etcétera. Entonces, creo que ahí lo clave, combinando con lo que tú dices, es saber hacer esa lectura de la realidad de la organización, ¿sí? Y responder a ella. Y quien puede dirigir y dar luces sobre esa lectura es quien hace las veces de cabeza, de líder, de jefe, de promotor, o como lo queramos denominar, sobre todo, o promotora, o como lo queramos denominar, ¿no? Entonces, tengámoslo ahí presente. Yo voy a dar paso ya al siguiente grupo y vamos viendo cómo se pueden ir combinando estas ideas también, por favor. Entonces, sigamos, por favor. No sé quién voy a dar lectura. Buenas noches. Sí, yo voy a Habla. compartir la pantalla, por favor, si me lo permiten. Claro que sí. Perfecto. Ya, son 6:28, tienes 10 minutos desde ahorita. Ok, sí. Vamos a hacerlo con otra compañera, pero bueno. Entonces, bueno, nuestro grupo le corresponde el tema de equipo de trabajo. Entonces ahí, bueno, ahí Luz y Iván. Entonces vamos a hablar sobre el equipo de trabajo, es nuestro tema. Entonces, para hablar del equipo de trabajo, en este caso nos estamos refiriendo a las personas que tienen una modalidad de contrato, es decir, que no se refiere a los voluntarios como tal, sino a las personas que trabajan en nuestras organizaciones y por lo tanto, pues no se refiere a los voluntarios. Aquí dentro del material encontramos algo muy importante y es que el voluntariado no es una forma menos costosa de subsanar la necesidad de personal, eso hay que tener muy en cuenta, es decir, que no se va a buscar personas voluntarias a fin de evitarnos un costo, ¿no es cierto?
A eso se refiere. En cuanto a la gestión de estos equipos de trabajo de las personas que colaboran en nuestras organizaciones y que no son voluntarios, también se necesita alineamientos y políticas específicas que deben estar fundamentadas en los principios y objetivos que sustentan la operación de nuestras organizaciones. Algo también para resaltar es el hecho del ámbito legal, que debe cumplirse a cabalidad con todas las disposiciones relacionadas con los derechos laborales. Es decir, que nuestras organizaciones deben ser las primeras en cumplir con los derechos laborales y que muchas veces leíamos en el material, esto no ocurre. Entonces defendemos los derechos hacia afuera, pero internamente quizá no los estamos cumpliendo y esa incoherencia pues es lo que debemos evitar en nuestras organizaciones. Por otra parte, hay un enfoque actual de la gestión de equipos de trabajo que busca fundamentarse en capacidades y aptitudes potenciales que se fomentan y se apoyan en el propio equipo. Es decir, que este enfoque pues plantea un diseño organizacional de equipos autónomos bajo una lógica interdependiente de información fluida, ajustable y horizontal. Es decir, es como un modelo ideal, ¿no? Como diferente al que estamos quizá acostumbrados a la jerarquía, ¿no es cierto?, vertical, pero que también va a depender de la organización, porque habrá organizaciones en donde no se pueda aplicar este modelo debido a su dimensión, presupuesto o cultura interna de la organización. De todas maneras, vamos a hablar de algunos parámetros de gestión de trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para mejorar, ¿no es cierto?, nuestra gestión en los equipos de trabajo. Entonces, para ello es muy importante tener clara la definición del puesto de trabajo y esto tiene que ver con un perfil en donde esté específicamente las actividades, las tareas, las responsabilidades, los vínculos hacia dónde la persona debe dirigirse. Entonces, todo eso debe estar definido en el puesto de trabajo. Por otro lado, debe haber un proceso de selección, ¿sí? Que dependerá del tamaño de la organización y también del flujo de entrada y salida de personas, ¿no es cierto?, del personal. La inducción e integración es muy importante en realizar con las personas del equipo de trabajo que no necesariamente hacen parte como voluntarios. Entonces, es importante esa inducción para que puedan identificarse con la misión, la visión de la organización en la que están trabajando y esto va a facilitar la cultura organizacional y también el desempeño en mediano plazo, ¿no? Y a largo plazo también, perdón. La remuneración, en cuanto a la remuneración también es importante tener en cuenta que se deben cumplir los parámetros legales, ¿no es cierto? O sea, lo que ya dijimos respecto de la parte legal debe estar acorde a las funciones que realice la persona. También debe haber un proceso de formación en donde se aborden ámbitos específicos de la función de la persona, pero que también haya un enfoque transversal hacia otros temas de apoyo como habilidades blandas, actitudinales y sobre todo si es una organización de voluntariado, debe incluir esa formación básica, ¿no es cierto?, sobre el voluntariado y la organización en la que está laborando. En cuanto a la evaluación y promoción, esta debe fundamentarse en las fortalezas y aspectos a mejorar, ¿no es cierto?, de la persona, pero que debe buscar su desarrollo personal y debe hacerse en un ambiente de diálogo más que de control. ¿Sí? Entonces, esa debe ser como la perspectiva adecuada de la evaluación y también la promoción, ¿no es cierto?, porque puede también tener la posibilidad de ascender, ¿no es cierto?, de ir más allá en nuestra organización. El puesto de trabajo hace referencia a la infraestructura física en donde las personas trabajan y que va a depender de los recursos que tenga la institución, pero que debe haber, creo yo, un equilibrio
entre las limitaciones que muchas veces hay en el presupuesto, pero también las necesidades para que la persona pueda cumplir adecuadamente la función que le hemos asignado. Eso de mi parte. Continúa Jessica, por favor. Ay, perdón. Bueno, los espacios y canales de comunicación es lo que nos va a explicar Jessica. Ya. Serían 3 minutos que tienen, compañeros. Hola, gracias. Hola a todos. Respecto a las barreras de la gestión de equipos de trabajo, los principales problemas que se presentan son problemas de comunicación respecto a los equipos internos, la falta de complementariedad en los equipos de trabajo, es decir, hay personas con distintos perfiles a veces que no se complementan adecuadamente para lograr los resultados del proyecto o de la organización, y un ambiente laboral desmotivante. Para superar estas barreras hay que utilizar la comunicación asertiva, es decir, mensajes que propicien tanto la empatía, la amabilidad, el encuentro como el respeto entre todas las personas. Y usar palabras constructivas y tonos de mensajes para crear un tono de mensaje amable, para crear un clima organizacional bueno y amable dentro de la organización. Los criterios para propiciar la comunicación asertiva son preguntar cada vez que existan dudas en lugar de suponer, utilizar los nombres personales de las personas dentro del equipo de trabajo, siempre durante los diálogos con los mismos, usar mucho el contacto visual, utilizar la palabra nosotros para reforzar el equipo y también generar empatía dentro del mismo, y crear espacios formativos y de competencias que permitan que las personas se sientan motivadas y que también se propicie la comunicación asertiva. Entre algunas técnicas tenemos la técnica del sándwich, el disco rayado, hablar desde el yo, refuerzo de palabras asertivas. En la del sándwich, por ejemplo, es iniciar con una palabra motivadora, decir algo que pueda mejorar el voluntario o las personas del equipo en este caso, y terminar con alguna apreciación positiva también. En cuanto a las conclusiones a las que hemos llegado respecto a los equipos de trabajo, es importante considerar los parámetros de gestión para garantizar una eficiente formación del equipo y dentro de todas las organizaciones, y dentro de las organizaciones que hemos analizado dentro de nuestro grupo, algunos elementos de la gestión de equipo no se utilizan, como por ejemplo las remuneraciones, porque hay personas que si bien son parte del equipo, lo hacen de manera voluntaria. Los diseños adecuados de los puestos de trabajo, porque muchas personas a veces realizan diversas funciones y ya que no están definidos exactamente los roles de cada quien, así como las herramientas de evaluación y promoción que no existen en las organizaciones. O mejor dicho, no son utilizadas en nuestras organizaciones, entre otras. El aspecto legal no es una práctica frecuente en las organizaciones sociales y se pasan por alto estas garantías para los trabajadores, lo cual debería cambiar para que todos tengan los mismos beneficios que un trabajador regular en una organización regular, ¿no? Así como hay necesidad de seguir reforzando la práctica de la comunicación asertiva en el desarrollo de los equipos internos para tener un adecuado clima laboral donde las personas estén más motivadas, exista mayor confianza y respeto entre ellas, así como un mayor entendimiento tanto de las funciones que realizan como de los objetivos, la visión, la misión de la organización, para que puedan replicarlo y esto lo podamos replicar también en los programas de voluntariado una vez implementado en las organizaciones sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeras. Muy clara la exposición, perfecta en tiempos. Les iba a pedir que por favor no quiten la presentación porque más bien quería basarme en un par de sus láminas. No sé si la pueden proyectar de nuevo, por favor. Genial. Genial. Exacto. Gracias. Podemos regresar a las láminas. Creo que eran los componentes que la titularon así. A ver, ahorita ya entrando... ¿Parámetros? Eso, perfecto, parámetros. Muy bien, gracias. A ver, entrando un poco en la discusión y como van a ver, y si ya lo han leído el texto,
básicamente tratamos de topar distintos elementos, dimensiones de la gestión de la organización, ir dando parámetros, ideas y tal vez enfocando en rescatando ciertas herramientas, en muchos casos las más básicas que nos pueden ayudar para abordar y gestionar ese ámbito dentro de nuestras organizaciones. Entonces, aquí en el tema de los equipos de trabajo, totalmente de acuerdo, y esto me parece que sí es necesario hacer dos énfasis, ¿no? El uno, los voluntarios es un grupo distinto al equipo de trabajo que es remunerado, ¿no? Una organización que tiene bien claro ese proceso, pues no privilegia unos sobre otros y sabe desarrollar estrategias de gestión para un equipo y para el otro equipo, ¿no? El trabajo que hicieron ustedes con Julio César está orientado para trabajar con el equipo de voluntariados. Lamentablemente aquí no vemos en detalle, pero sí damos ciertas líneas de cómo trabajar también con el equipo que es remunerado y que sigue siendo parte de la organización, ¿no? Si pensamos en el liderazgo en el tema anterior y, por ejemplo, en la dimensión estructural y en la dimensión cultural, esos son ámbitos claves que hay que trabajar con los equipos, ¿no? Con equipos humanos, sean remunerados, sean voluntarios. Entonces, ¿cuál es la herramienta básica que deberíamos tener como un mínimo para gestionar un equipo de trabajo? Es, creo yo, una descripción del puesto. No porque sea importante el documento como un requisito, sino porque el ejercicio de construir esa descripción del puesto nos permite identificar una serie de dimensiones o parámetros que están aquí bastante bien recogidos por las compañeras que presentaron, y sentarnos a pensar sobre eso, ¿sí? Sentarnos a pensar sobre, a ver, este puesto por el que estoy contratando, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué lo tengo aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser para que yo esté pensando en contratar una contadora o un chofer o un jefe de marketing o lo que sea, ¿no? Identificar en el sentido de ese trabajo, el objetivo, la remuneración que va a tener, las facilidades que va a tener, el proceso de inducción, que dentro de las conclusiones que las compañeras recogieron ahorita, que me parecieron bastante acertadas, yo añadiría también la deficiencia, y esa es mi experiencia personal en muchas organizaciones de todo tipo, en los procesos de inducción y en no ver la calidad estratégica que un buen proceso de inducción puede tener en sacar provecho del talento humano con el que estamos buscando trabajar, ¿no? Y colaborar. Entonces, como un primer punto es recoger que esta construcción del documento, que lo podemos llamar del puesto de trabajo, en el que describamos todos estos parámetros, dónde va a trabajar, qué recursos va a tener, cuál va a ser su remuneración, sus vacaciones, su lógica, su formación, su inducción, etcétera, etcétera. Sentarnos a trabajar eso ya es empezar a darle orden. Y eso es un aspecto súper clave que nos va a abrir preguntas, cuestionamientos, desafíos para irlos llenando también desde ese punto, desde ese eje. Y la segunda herramienta concreta es lo que también expusieron bastante bien las compañeras sobre la comunicación asertiva, ¿no? Eso pensando ya en una dimensión mucho más intangible, por decirlo así, más en el ámbito cultural, pero fundamental para el trabajo con las personas, diría yo. Con Julio César, con Cristina, seguramente vieron la importancia de la motivación con los voluntarios, ¿no? Precisamente por esta lógica de que no son personas o un grupo de trabajo que tiene el salario como su principal motivación. Pero más allá de eso, eso no quita que con este otro grupo también necesitamos esas dinámicas de vinculación, de identidad, de identificación, de integración que puedan permitirnos fortalecer el equipo como tal, ¿no? Y la base o una herramienta base para eso es la comunicación asertiva, tal como la describieron las compañeras. Esos dos precisiones o énfasis quería yo señalar. Les agradezco mucho por la presentación y no sé si alguien tiene comentarios o algo que añadir, por favor, o preguntar. ¿Nadie? Bueno, si nadie participa, yo sí quisiera decir algo. Por supuesto, por supuesto. Por favor. Esta parte de la gestión de equipos de trabajo me parece que es esencial en las organizaciones, en todas las organizaciones, pero más en las sociales. Porque es que
Existimos personas que para las organizaciones la actitud es suficiente, porque la organización se encarga de capacitar a la persona. Con que la persona tenga una actitud de querer hacer las cosas, va a ser un voluntariado genial, porque nos corresponde como organización recibir esas capacitaciones que nos brindan el conocimiento para poder desarrollar la habilidad esperada. Entonces, importante y clave la actitud con la que el voluntario ingresa y cómo mantener esa actitud para que las cosas se hagan siempre con entusiasmo, porque es que la palabra entusiasmo es una palabra que permite un desarrollo armónico de las acciones que se hagan de voluntariado. Era esto, es que este tema, como lo expusieron las compañeras, las felicito, lo hicieron excelente, porque me permitió también recordar cosas como la comunicación asertiva, que es clave en esta parte. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Coincido mucho con tus comentarios. A lo que tú añades, además de la actitud, pensemos, por ejemplo, también en la necesidad en espacios de organizaciones sociales, precisamente, donde muchas veces estamos enfrentados con entornos vulnerables y de mucha exigencia emocional. Vimos, o vieron ustedes con Cristina, todo este elemento del cuidado, ¿no? Orientado hacia el voluntario, pero hay que hacernos la pregunta también, ¿cómo eso lo podemos hacer con gente que tal vez no es voluntaria, pero sigue siendo parte de la organización y de una u otra manera está involucrada en esos espacios también, ¿no? Es Alexandra. Ah, perdón, me confundí. Alexandra, no Cristina, perdón, es verdad. Más allá de la confusión de nombres, lo siento mucho, pero el sentido de la pregunta o del comentario sigue estando ahí, ¿no? O sea, como plantearnos esa responsabilidad también como organizaciones. Aaron, veo que tienes levantada la mano, por favor. Sí, Danilo, buenas noches y buenas noches, compañeros. Y un poco mi comentario toma ciertos elementos de la presentación de nuestras compañeras y me gustaría hablar sobre este componente legal. Y siento que es difícil para los voluntarios que ejercen voluntariado en organizaciones dentro de un país donde no existe estatutos lo suficientemente fuertes para saber cómo tratar legalmente a los voluntarios en todas las dimensiones. En los anteriores módulos conversamos sobre esto más a fondo, pero me gustaría hacer énfasis en que de pronto hay las falencias en las organizaciones de voluntariado, ya que no se establecen, como decía, estatutos o reglamentos para identificar ciertas controversias que pueden existir, ¿no? En el uso del voluntariado, qué sé yo, el uso de vacaciones, de pronto el no asistir a algún evento, cómo se podrá tratar eso, ¿no? Y esto en el marco de un dicho popular que dice que lo que no está por escrito no tiene validez, ¿verdad? Porque a veces creo yo que al tema del voluntariado se lo trata verbalmente para aquellas organizaciones que están recién comenzando y que no tienen un proceso de institucionalización fuerte. Entonces, en resumen, creo yo que hay momentos donde no hay estatutos lo suficientemente fuertes que realmente puedan encauzar al voluntario en sus derechos y también a las organizaciones en las responsabilidades que quieren demandar de los voluntarios. Eso nada más, Danilo. Muchas gracias, Aaron. También me parece un abordaje muy necesario. Yo creo que todas las personas que hemos estado involucradas en organizaciones sociales sabemos que hay muchas contradicciones entre los derechos laborales de las personas que están ahí y los principios que esas organizaciones a veces dicen también defender, ¿no? Y eso es una realidad de las organizaciones que creo que hay que ponerlo sobre la mesa siempre en el momento en que nos miramos y que pretendemos fortalecernos como tales, como organizaciones, ¿no? Es superar ese tipo de
elementos, creo que es un aspecto clave y hay que irlo viendo en cada caso en particular. Si es que no hay alguien más que quiera intervenir, vamos por favor con el siguiente equipo de exposiciones, que sería el de planificación estratégica: Eva María, Yosanira, Antonio, Liliana y Jimena. No sé si están listos, listas. Sí, Cristina nos va a ayudar con la presentación. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. En el grupo estamos como integrantes, como bien lo decía Danilo, Eva Méndez de Paraguay, Antonio Herrera de Perú, Liliana Sanabria de Ecuador y Jimena Casallo también de Perú. Y bueno, yo soy Corso. En realidad lo que hemos hecho en la exposición puntualmente es tomar algunos temas que nos parecen importantes, algunos conceptos básicos que son trascendentales en el tema a exponer, y luego lo hemos aterrizado en la realidad de algunos casos de los miembros del grupo, específicamente en cómo esto se refleja en nuestras organizaciones, y hemos terminado con algunas conclusiones que consideramos que son relevantes. Entonces, siguiente, por favor, Cristina. Bueno, dentro de la planificación estratégica nos dicen que son esta serie de pasos y procedimientos que empleamos para dar un orden sistémico a nuestras estrategias, y que además parte de una situación actual y que nos proyecta hacia una realidad futura y deseada. También nos habla que es un proceso de alimentación, articulación y actualización periódica, y que además es propio de cada organización. En el grupo nos quedamos con este último concepto porque consideramos que este es un proceso cíclico, como lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Nos habla que tenemos 3 fases para el proceso de la planificación estratégica. La fase filosófica, que es esta primera fase, donde es la razón de ser de la organización y sus fundamentos, reflejos en la visión, en la misión, en los valores y principios y en las estrategias. Siguiente, por favor. Quisiera también precisar, lo que pasa es que por el tema del tiempo solamente vamos a dar algunas pinceladas de los casos en específico del grupo, que la segunda fase sería la fase analítica, que es básicamente la que resume el proceso reflexivo necesario para la planificación, mirando el interior y el exterior de la organización. En concreto, ¿en qué se fundamenta? En un ámbito interno y en un ámbito externo. Dentro del ámbito interno, justamente hay algunas herramientas importantes a considerar que justamente conversaban o planteaban mis compañeros en las intervenciones anteriores. Básicamente una estructura organizacional desde los reglamentos, estatutos, organigramas, etc. También nos dice que tenemos que considerar un poco el contexto del sistema político, cuáles son los impactos tecnológicos y tomar muy en cuenta la gestión de los recursos. Y en la fase analítica nos habla de que dentro del ámbito externo es importante también tomar en consideración la perspectiva de la dimensión política, sociocultural, económica y tecnológica. Finalmente nos dice que dentro de la fase operativa aborda la implementación o ejecución de las estrategias, programas, proyectos, acciones y actividades acordadas. En concreto, esto que puede parecer aparentemente muy puntual y sencillo es todo un aparato y un proceso de intervención dentro de nuestras organizaciones, y lo refrendamos con algunos casos en específicos. Bueno, yo hablaré en específico desde la primera fase, que es la fase filosófica. Y vamos a poner el ejemplo de la organización a la que represento, que es la Red Arequipa Voluntaria. Siguiente, por favor. Que es un espacio básicamente de más de 54 organizaciones intersectorial entre sociedad civil, instituciones públicas y sector privado, que trabajan de manera articulada las acciones en el marco de la perspectiva de desarrollo sostenible y obviamente de acuerdo al ejercicio de la acción voluntaria. Siguiente, por favor. Y bueno, la visión, que es el lugar al que queremos llegar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Estaría orientada a constituirse como el espacio de empoderamiento, encuentro e intercambio de experiencias y generador de sinergias en materia de voluntariado, con la finalidad de aportar al desarrollo sustentable de Arequipa, que es la región donde se encuentra. Como ven, es básicamente el sueño. Siguiente. Y la misión es el vehículo que me conduce a la meta de mi visión, o sea, es cómo voy a llegar hasta ahí. Siguiente. Y entonces hablamos de lograr el fortalecimiento, empoderamiento, reconocimiento del voluntariado,
visualizando su contribución como agentes de cambio y de su aporte en el desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural de Arequipa, así como en el desarrollo individual y la realización de las personas. Entonces estamos como que aterrizando nuestra misión. Siguiente, por favor. Bueno, los pilares en concreto son que por un lado es un espacio de encuentro, de intercambio y de generación de sinergias entre organizaciones que tienen voluntarios o que son de voluntarios. Siguiente. Son los principios que nos rigen y que hacen particular este espacio, ¿no? Es un espacio horizontal, participativo, mixto, flexible, inclusivo y funcional, ya que, como ya se dijo, es un espacio transsectorial, transtemático, y que tiene una metodología donde no existen dirigentes, sino básicamente un grupo impulsor, que es quien facilita el espacio y funciona a través de comisiones de trabajo en la que cada una de las organizaciones se suma para realizar acciones en concreto. Por un tema de tiempo no voy a continuar con los detalles de la exposición y le doy el pase a Jimena. Te pido por favor, Cristina, que nos ayudes a avanzar con las diapositivas hasta Perú Champs. Siguiente, por favor. Avanza. La siguiente. Sí, de hecho vamos a compartir luego las diapositivas para quienes estén interesados en tener mayores detalles. Dale, Jimena. Ya. Me van a disculpar, pero no voy a poder prender mi cámara. Estoy con apagón por donde estoy. Pero les voy a explicar un poco, como ejemplo, el caso de la organización en el que trabajo, que es Perú Champs, y más centrado en la fase analítica, ¿no? Para ejemplificarlo mejor, ¿no? Entonces, para darle solo un breve contexto, Perú Champs es una organización sin fines de lucro que contribuye a reducir la brecha de inequidad educativa que hay en Perú a través de becas escolares para niños, niñas de bajos recursos, pero con talentos excepcionales. La siguiente, por favor. La siguiente. Una más. En la fase analítica, ¿no? Como ya vimos la primera fase con Yosanira, que nos contó un poco acerca ya del tema de cómo es la organización. La fase analítica es más para ver cómo estamos, ¿no? Como dice, diagnóstica también, y la lectura plantea, ¿no? Verla desde dos ámbitos, una interior y una exterior. En el ámbito interior está todo lo que son las estructuras, no sé, el organigrama, los roles que tiene, la cultura organizacional que tiene. Ahí, por ejemplo, puse el organigrama de Perú Champs, ¿no? Tenemos diferentes áreas, ¿no? Que van desde recaudar, ¿no? De fundraising, o el mismo programa ya educativo, donde se encuentra el programa de voluntariado, ¿no? La siguiente. Y en el exterior, ¿no? Es todo con lo que tenemos contacto, la organización. Ahí planteaban bastante la utilización de ayudas como el FODA, ¿no? Para ver cómo estamos. Creo que la mayoría ha podido utilizar la herramienta de FODA, ¿no? Para ver fortalezas, oportunidades de mejoras, debilidades y amenazas. Y tener un espacio así como de planeamiento, que es algo que tiene Perú Champs, ¿no? De ver cómo está la organización, ¿no? Algo que sí me pareció un esquema muy importante era del PES, que no lo conocía, entonces ahí vi breves pinceladas de cómo la organización no tiene este contexto, que también no tiene la parte política, ¿no? Que tal vez puede haber esta inestabilidad política y puede afectar también la organización, la sociocultural, en el tema de la población, de los destinatarios con las que se encuentra, en el económico, ¿no? Todo lo con los que se relacionan, los grants o los fondos con la que está pensada la organización, y lo tecnológico, ¿no? Con el tema de la virtualidad, etcétera. Eso con la fase analítica. Le doy el pase a... Antonio. Muchas gracias. Un minutito, compañeros, por favor. ¿Cuánto?
Un minuto. Un Un minuto. minuto, ya, volamos. Entonces, la fase operativa a nivel del voluntariado municipal de Lima, Siguiente, no por sé si favor. pueden analizar las siguientes diapositivas, por favor. Hasta Mucho más llegar a, adelante. sí, eso es un poco habíamos hecho también lo filosófico y lo analítico, pero vamos al operativo del voluntariado, que responde justamente al análisis desarrollado. Nosotros tenemos 3 grandes líneas de acción. El área de gestión de talento, que busca convocar, busca capacitar, busca continuar y celebrar constantemente al voluntario. ¿Cómo lo hacemos? En las siguientes diapositivas. Lo hacemos a través de un programa formativo denominado Soy Agente de Cambio, donde a los aspirantes de voluntariado, en la siguiente diapositiva, vemos que les damos un módulo de inducción al voluntariado con sesiones teóricas y sesiones dinámicas también para que ellos puedan interactuar entre ellos mismos. Y fortalecemos el conocimiento con un módulo 2 en el marco de los ODS, ¿no? En la siguiente diapositiva lo van a poder ver. También tenemos una segunda área de trabajo que es la de las alianzas estratégicas. Nosotros trabajamos con voluntariado corporativo, también en alianzas con las empresas, trabajamos con voluntariado de organizaciones sociales, en la siguiente diapositiva lo pueden ver, esos son algunos de los aliados. Trabajamos con el voluntariado universitario, en la siguiente iniciativa también lo van a poder realizar. Y la tercera área de acción es la de los proyectos. Tenemos gestión de talento, alianzas estratégicas y ahora proyectos, donde tenemos iniciativas de voluntariado de 3 tipos. Voluntariado de sensibilización, que busca que los voluntarios concienticen a la ciudadanía en distintas temáticas, educativas, de empoderamiento para la igualdad de género, ambientales, promoción de la lectura, de recuperación de espacios públicos. Tenemos un voluntariado profesional donde el perfil del voluntario ya calza con algún tipo de carrera técnica o universitaria. Y un voluntariado de ayuda humanitaria y emergencia que responde a determinadas situaciones que vulneran a la población. Por ejemplo, un huaico, un terremoto, un sismo, ¿no? O la situación actual en el marco de la pandemia y, por ejemplo, el tema del hambre, ¿no? A través de las ollas comunes. Nuestros voluntarios actúan en temas de emergencia. Y finalmente, todas las iniciativas de voluntariado las hacemos en el marco de los ODS, ¿no? Esa es un poco la fase operativa del voluntariado municipal de Lima. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, compañeros, compañeras. Lo que más me impresiona es el optimismo para todas esas láminas, exponerlas en 10 minutos. Pero sí, súper interesante. Creo que se buscó recoger bastante bien de la experiencia de sus organizaciones, cómo se ha llevado este proceso. Sí, yo coincido también con ustedes. En general, estas herramientas de planificación, estos conceptos de planificación, bien o mal, la mayor parte de las organizaciones los conocemos porque muchas veces donde partimos, incluso para buscar fondos, para organizarnos, para poder legalizarnos en muchos marcos normativos de ciertos países, etcétera. Entonces, suele ser donde más conocimiento, más familiaridad hay con algunas ideas y conceptos, ¿no? Entonces, por eso creo que es uno de los puntos donde más también podemos compartir la experiencia particular de cada una de las organizaciones. Yo quisiera hacer énfasis o revisar brevemente los temas que ustedes los toparon bastante bien ya dentro de su exposición, las fases de todo el proceso de planificar, pero tal vez la forma más sencilla de entender qué es planificar es esta idea de llegar a consensos de hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Por qué estas palabras las escojo? Porque lo uno da cuenta de que estamos pensando en colectivo, ¿no? En organización, porque estamos dialogando y llegando a consensos, puntos en común. No es un andar solo, ¿no? Es un andar entre todos o entre todas. Y por eso es el tema de los consensos. Y lo segundo es esa idea del desplazamiento, del moverse, del crecer, de avanzar, de caminar, que es otro de los elementos claves que para mí son relevantes al momento de pensar en lo que es la planificación. Lo segundo, ustedes también ya lo describieron bastante bien, el tema del camino. Yo topo esta lámina solamente para recoger los ejemplos que también están en el texto, que a mí me parecen súper claros de cómo pensar la misión y la visión, ¿no? El de Google, que no es una organización social, pero en cambio tiene expresada su misión de una manera tan clara como organizar la información mundial para que resulte universalmente fácil y accesible. Una frase tan sencilla, tan clara, meten una ambición enorme al hablar de información mundial y de acceso universal. O sea,
Imagínense qué parámetros ya se fijan desde una expresión, un enunciado tan fácilmente construido, tan memorizable incluso como tal, ¿no? Y el segundo, que es de Hábitat para la Humanidad, al hablar de su visión como un mundo, ya no hablan de sí mismos, sino del mundo, donde todos tengan un lugar adecuado para vivir. Igual, un enunciado súper sencillo, pero que demuestra una misión enorme y una claridad de principios y de objetivos bastante grande de esta organización. Aquí sí, que esto también lo comentaron también, lo voy a retomar un poquito y hacer un poco más de énfasis, porque en el trabajo final, uno de los puntos que les estamos pidiendo dentro de una tarea más bien sencilla es hacer un ensayo de FODA, ¿no? No de toda la organización necesariamente, pero sí un poco entrenarse en el ejercicio o en la utilización de esta herramienta, recogiendo lo de las dimensiones, o sea, pensando en que la organización podemos hacer una primera división en dimensiones entre una interna donde vemos la estructura, donde vemos las relaciones de poder, donde vemos el uso de los recursos, la infraestructura, etcétera, y otra externa donde está la situación política del país, la situación económica, los elementos socioculturales, el ámbito tecnológico. Esto podemos unirlo con los actores igual internos y externos que podemos identificar. Digo, puesto internos a los voluntarios, a las voluntarias, al equipo de trabajo, a los líderes, jefes o cabezas de la organización, y externos a quienes nos financian, a quienes son socios y aportan, a las personas beneficiarias, o como denominemos a los grupos humanos con los que trabajamos, etc. Y finalmente, con estas reflexiones, con esta entrada, pasar a utilizar la herramienta del FODA. ¿Por qué hacerlo así? Porque esto nos permite como aterrizar muchísimo más la reflexión, ¿no? Desmenuzarla más, detallarla más, darle más contenido y características. Y en ese sentido, a la final el FODA nos termina ayudando un poco, una herramienta, como ustedes mismos lo decían, muy básica, muy conocida, pero que a veces por eso mismo podemos pasar por alto y no exprimirla de la mejor manera, ¿no? Entonces, podemos con esta entrada utilizar la matriz o la herramienta del FODA y ir identificando, por ejemplo, ahí al final de la lámina he puesto un ejemplo de identificar una dimensión que puede ser lo tecnológico, que es el software, relacionado con uno de los grupos de actores que están vinculados con nuestra organización, que puede ser los voluntarios. Entonces, un software que tenemos de gestión de voluntariado, pero que termina siendo una debilidad, o sea, es interna y negativa porque está desactualizada, ¿no? Entonces, no ponemos solamente como debilidad la tecnología, sino describimos de mejor manera de qué tecnología, de qué herramienta tecnológica estamos hablando, y así podemos identificar también con más precisión qué acción, estrategia o solución vamos a dar a esa debilidad en concreto, ¿no? Entonces, ese es un poco el esquema que brevemente igual quería revisar, que las compañeras ya lo identificaron, pero que sí quería darle un poquito más de énfasis. Comentarios, preguntas, aclaraciones. Yosanira, por favor. Veo que alzaste la mano. Sí, bueno, lo que pasa es que por el tiempo no nos alcanzó poder llegar a las conclusiones. De hecho, también queríamos precisar que la intención de la exposición, en vista de que somos participantes en muchos países, era compartirles algunas experiencias, ¿no? Por eso es que pusimos toda la información en las diapositivas, sabiendo que íbamos a solamente mostrar algunas que lo vamos a compartir con todos muy gustosamente. Y la segunda cosa está orientada hacia una reflexión que hicimos como parte del equipo, donde fundamentalmente veíamos que en la última parte, en la fase operativa, es como que el talón de Aquiles en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, llegamos al tema de los programas, de pronto de proyectos muy concretamente, pero aún nos sigue costando el tema de la sistematización, de la evaluación y de la retroalimentación. Entonces creemos que es un gran desafío para el plano de nuestras organizaciones bueno, poder lograr dar un salto cualitativo a este tipo de uso de herramientas, ¿no? De manera
bastante continua, ¿no? Y la verdad es que como idea final, al menos yo me quedo con entender que este proceso de la planificación, que para muchos puede parecer muy duro, muy formal, muy técnico, como un proceso cíclico de retroalimentación, ¿no? Y de actualización permanente. Eso quería aportar. Excelente, tus comentarios son muy en lugar. Vamos, el mismo texto y la misma propuesta tiene una sección específica sobre lo que es seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, que eso tiene otro grupo a cargo. Pero lo que tú mencionas con respecto a cómo asumir la herramienta de la planificación, la práctica de la planificación, yo entiendo que muchas veces eso también, como muchas otras actividades y dimensiones, tiene que ver con facilidad, gusto, interés, vocación, no sé. No a todos les va a gustar, o a todas les va a gustar planificar y entrar en esa dinámica un poco formal y estricta, ¿no? Pero sí, el enfoque, y como tú mencionas, y como decía también Francisco hace un momento que hablaba de los voluntarios y la actitud, también creo que hay que poner un poco de actitud en buscar que eso, que puede ser un poco fastidioso y molesto, como para muchos puede ser trabajar en Excel, termine siendo una herramienta, ¿ya? Y nos termina ayudando, y nos facilite la vida al mediano o largo plazo, aunque en el corto a veces sea un poco una piedra en el zapato o un dolor de cabeza. Más o menos por ahí creo yo que es clave, y me parece súper al lugar tu comentario en ese sentido. ¿Alguien más que quiera aportar, comentar, compartir al respecto? Ya se estaba abriendo un poquito el debate, interesante. Si no, ¿nadie más? Bueno. Justo mencionando lo del siguiente grupo, entiendo, y ahora acabamos de conocer que lamentablemente el grupo, si bien tenía preparado su presentación, no va a poder hacerlo el día de hoy por ya causas fuera de la posibilidad de solución inmediata que se ha presentado. Entendemos totalmente eso, no hay ningún problema en ese sentido. Por ese motivo, lo que vamos a hacer, y les proponemos hacer más bien, es, podemos revisar el día de hoy un poco las 2-3 láminas que tenía ya preparado para el tema, sobre eso conversar un poquito más, y si están de acuerdo, en la próxima sesión, darles unos 10, más unos 15 minutos para igual comentar y debatir a este grupo, que nos dure un poco más la sesión de la próxima semana, pero que puedan tener su espacio también de presentación y participación. De su parte, básicamente lo que les pediríamos es unos 15 minutos extra del tiempo previsto ese día para la sesión virtual, y poder tener espacio para que este equipo también pueda presentar su parte. Sobre eso, si están de acuerdo o no están de acuerdo, algún comentario. El que calla otorga, entonces entendería si no hay comentarios que estamos de acuerdo. Mónica, tal vez. ¿Cómo estás, profe Danilo? Mónica, ¿cómo estás? Gracias, de verdad. Sí, tengo a mis hermosas y bellas compañeras que son un jardín de flores maravillosas. Y en este momento, la persona que tenía la presentación está con su familia en un proceso de duelo. En este momento está en el área con un familiar. Por datos y por cosas de la vida, ella no ha podido enviarnos, porque no tiene lo suficiente para podernos enviar la presentación y poderla realizar. Tengo mis otras 2 compañeras que en este momento están en el secundario. Ha sido un problema impresionante. Y Carolina, que era la última persona que teníamos, pues está precisamente en el trabajo. Hasta hace como unos 5 minutos dijo, ya salí, ¿qué es lo que hay? Profe, si se puede hacer, le pedimos de verdad, de corazón, a los demás del grupo. Les pido, por favor, si nos pueden dar ese espacio. Yo lastimosamente, pues también he tenido que salir de unas cositas que tenía de salud, pero pues aquí estamos. Yo les decía a ellas, si ustedes quieren, el tema es
algo muy importante, porque realmente si no hay la planificación en el tema y la exposición que tenían nuestros compañeros el tema anterior, y bueno, los tres temas anteriores, pues obviamente esto es base fundamental para poder saber si realmente estamos haciendo un trabajo o no. Entonces yo les decía, si quieren, con muchísimo gusto podemos hablar del trabajo que se ha venido realizando en mi organización, pero obviamente sin pasar por encima de lo que usted decida y lo que los grupos decidan. Entonces, pues ahí lo dejo también en manos de las demás personas. Igual estamos dispuestos a trabajar. Muchas gracias, Mónica, por las declaraciones, los comentarios que has hecho. Lamentablemente son circunstancias fuera de nuestras manos y las comprendemos. Hemos conversado con Cristina un poco y reitero, la propuesta más bien es que puedan tener el espacio en la próxima clase, tomándonos 10 minutitos extra, topar el tema central para igualar condiciones entre todos, que es abordar uno de los temas del módulo, del capítulo 3, y arreglarnos de esa forma. Entonces, creo que esa es la manera, la solución más sencilla, más práctica que podemos encontrar y que menos problemas nos podría implicar ahorita. Sí, creo que si nadie más tiene algún comentario, estaríamos de acuerdo. Yo voy a hacer una breve exposición un poco de ciertas ideas y avanzamos. ¿Les parece? Más bien quedamos en que Francisco, por favor. Me gustó mucho una parte que dijo Mónica. Mónica trabaja, pues en la organización que ella trabaja, ahí han surgido cosas muy interesantes. En Colombia se ha avanzado bastante en el tema de leyes en cuanto al voluntariado. Y Mónica al final dijo que si podía hacer una pequeña intervención desde la organización para la cual ella está vinculada y representa. Esa partecita me gustaría, si es posible, brindarle a ella unos minuticos, que pueden ser ahora o pueden, si lo dijo para hacerlo ahora o que lo hiciera en la próxima. Claro que sí, somos solidarios. Sin embargo, esa riqueza que ella tiene desde su organización, visto en el tema que le correspondía, a mí sí me gustaría como pedirle que si lo quiere hacer, que yo estaría dispuesto pues a escucharla, porque sé que la organización en la que ella está hace cosas muy interesantes. Chévere, chévere, genial. Sí, sí, hay la voluntad y el interés del tuyo y del resto de los participantes, pues con todo el gusto del mundo, Mónica. Yo también entendí que un poco podría ser un convertir ahora, ¿verdad? Desde la experiencia de tu organización. Entonces, igual si Cristina, creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces podríamos dar un espacio para que puedas más bien avanzar hoy mismo, sin descartar que el equipo pueda hacer la presentación en la próxima semana también, ¿no? Eso, entonces más bien escuchamos. Con todo el gusto, Mónica, por favor. Gracias, muy amable, de verdad. Muchísimas gracias, Francisco. A todos, de verdad, gracias. Pues, ¿qué les cuento? La organización sí tenemos cositas que estamos trabajando. Yo me direcciono en este momento, estamos trabajando varios temas, pero lo importante que yo les decía es la planificación. Cuando yo arranqué hace 9 años, no tenía el conocimiento y creía que las cosas se podían hacer simplemente de decir, ay, yo quiero sacar a los jóvenes de las drogas, o yo quiero ayudar a estos violencia intrafamiliar, o yo quiero mirar qué pasa con la xenofobia, o yo quiero ver los muchachos cómo los puedo trabajar con la parte deportiva, pero no sabía. Entonces el hecho de venir a trabajar, yo decía, sí, yo lo estoy haciendo y estoy gestionando, pero ¿qué me está quedando? Y eso es lo importante de este tema. Este tema es precisamente el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. ¿Y qué tan importante? Porque empezando, me disculpo, el sábado no pude estar en el taller. Para mí fue impresionante, yo les escribí, pero estábamos con un proyecto que es el último que estamos realizando, que es la no xenofobia en los niños por la población que tenemos extranjera en el país. Pero es muy difícil ver
que niños tan pequeños, el niño venezolano dice, los niños de mi colegio no quieren hablar conmigo, me dicen que yo soy un niño extraño, que hablo distinto. Y los niños colombianos también se sentían mal. Es que mis papás dicen que no, ay, es que con ellos no se puede hablar. Entonces decidimos con otras organizaciones nacionales ver este tema. Y aquí entra el tema de seguimiento, que es lo primero que estábamos viendo. Ver para dónde va el proyecto es importante, hasta para entregar en donación ropa, pero es tan importante la planificación. Lastimosamente decimos, no, vamos a ir a entregar una ropita que de pronto le puede servir a alguien y listo, pero si no hacemos el seguimiento, no hacemos ese programar, ese mirar cómo van a hacer las cosas, pues vamos a entregar ropa y después no vemos si de pronto la misma gente lo que lo utiliza es para ir a revender. Entonces es eso, en muchas cosas. Aquí empezamos a hacer ese planteamiento. Ya miramos la población, decidimos hablar con los niños, decidimos mirar en dónde lo íbamos a enfocar, después cómo lo íbamos a programar, entonces le pusimos Navidad de Impacto. Navidad de Impacto con una organización que es la JCI Colombia y la JCI Bogotá, que es una organización precisamente de voluntariado. Luego empezamos ya a mirar, bueno, vamos a ir esa Navidad a entregarles un detalle, ver qué organizaciones querían darlo, fueron 60 niños, por eso no pude estar en el taller, pero estábamos allá corriendo, y mientras estábamos haciendo actividades con los niños también teníamos a los papás. Debemos estar en la parte de evaluación. Hicimos una evaluación al inicio, hicimos una evaluación, obviamente, antes de arrancar, hicimos la evaluación de cómo nos fue el sábado. Ahora venimos con las cosas que vamos a seguir haciendo con el trabajo de estos niños para que la problemática que tienen los padres no la abarquen los niños. Asimismo, también hemos tenido trabajo con un proyecto que tenemos de prevención en adicciones. Igual, con esa también tuvimos que hacer una planificación primero, porque queremos ver para dónde queremos llegar. Pero es que el problema no es solamente con los jóvenes que consumen. Entonces tenemos que capacitar a los papás, capacitar a los profesores en los colegios, capacitar a los alumnos. Y eso es algo que va con una pequeña planificación, va con el seguimiento, va con esa evaluación. Estamos llevando bibliotecas a sitios muy, muy lejanos del país donde no hay internet. Entonces el hecho de cómo vamos a llegar allá, más en pandemia, pero ellos es como si hubieran estado en pandemia toda la vida, poder llevar esos libros. Yo comentaba la vez pasada que un libro de anatomía que yo vi cuando yo tenía como 16 años, o sea, cuando existían los dinosaurios, más o menos, en esa época. Y lo llevé y se vieron niño que decía, ay, de ahí tengo que sacar la tarea. Listo, pero pudimos llegar a sitios donde no había absolutamente nada, pero es de planificación. También de poder ver qué pasó con eso. Llevamos, por ejemplo, unos pupitres, evaluación, seguimiento, mirar, los pupitres llegaron, cómo están, se están utilizando bien, las bibliotecas están bien, las vamos a poner a la red pública de bibliotecas para que estén ahí, conseguir quien nos done los computadores, que al menos haya uno, aunque no tengan internet, pero al menos para que tengan los Office y ellos puedan manejarlo, lo que tienen. Todas esas cositas, ¿no? Entre otros proyectos que hemos trabajado. Qué importante, lo más importante es la rendición de cuentas. Muchas fundaciones, muchas organizaciones, lastimosamente en el mundo, las utilizan para lavar dinero. Nosotros no podemos estar en eso, porque si igual, pues, si lo haces, sí, simplemente pues embarrar. Pero para eso es importante la rendición de cuentas para nosotros mismos, saber qué estamos haciendo, si lo hicimos bien, qué nos falta, cómo gastamos todo lo que se invirtió, igual las personas que lo donaron. Pero también es importante hacer una rendición de cuentas a las mismas personas a las que les llegó las cosas o lo que nosotros quisimos entregar. Pero también la rendición de cuentas a nivel gubernamental, ¿no? Para mirar que todo esté como en orden. Aquí en Colombia hay una ley que precisamente salió para manejar eso. No todas las fundaciones pueden dar el certificado de donación, sino solamente las que pueden entrar en el sistema.
mirar si llena todos los requisitos, todo está al día, lo puede empezar a hacer. Entonces es las normas como para evitar todo este tipo de cositas que puedan venir. Entonces, en mi trabajo, en lo que yo he hecho en la organización, con los proyectos que hemos podido llevar a muchísimas partes de Colombia, es eso, este tema, que por eso me pareció tan importante y de bendición, que es el de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Ese es un pequeño resumen que queríamos hablar y pues yo colaborarle a mis compañeras para que pudieran hacer su presentación. Pero bueno, ahora sí, no sé si hay alguna duda, pregunta, o si lo dejamos en stand-by para la presentación con mis niñas. Muchas gracias, Mónica. Fue muy, muy interesante. Creo que la forma en que fuiste conectando el trabajo, la experiencia de trabajo que tienen con tu organización con la temática del día de hoy. Sí, más bien dar paso a preguntas, tal vez. Comentarios. Si alguien no tiene algún comentario o pregunta, yo quisiera, a partir de lo que tú nos compartes, nos expones en este día, más bien agradecerte muchísimo por la voluntad de hacerlo desde tu experiencia más personal, más organizacional. Retomar algunas ideas, algunos conceptos como para dejar sentado el tema y que sobre eso el equipo pueda exponer la siguiente semana también. Y así aprovechamos los minutos que nos quedan. Entonces, a ver. Un poco, tú mencionaste justamente estos tres elementos, ¿no? Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Mencionamos la rendición de cuentas al final, pero yo creo que recogiendo tus palabras es súper importante. Y para mí la importancia de la rendición de cuentas, que es a lo que podemos llegar si es que hacemos un buen seguimiento y una buena evaluación, es esta misma palabra de generar legitimidad que hablábamos desde el punto inicial de hoy, que fue el liderazgo, ¿no? Cuando hablábamos del liderazgo decíamos, tiene que ser alguien que genere legitimidad, un liderazgo que genere legitimidad en la organización, que establezca relaciones, que motive credibilidad y como apego a la causa de las personas que están alrededor y dentro de la organización, desde los financiadores hasta los voluntarios, hasta los trabajadores, etc. La idea de la rendición de cuentas es más o menos la misma lógica, ¿no? O sea, es generar legitimidad como organización con todos los actores con los que estamos involucrados, ¿sí? Si queremos tener una mejor estrategia de recaudación de fondos, por decirlo así, la legitimidad es clara, porque nosotros como organizaciones sociales muchas veces nuestros productos son menos tangibles, menos fáciles de medir, de hacer visibles en el corto plazo. Entonces, muy buena parte de nuestro trabajo está en la generación de legitimidad a través de la rendición de cuentas, ¿no? Que básicamente es un ejercicio de transparencia. ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio de transparencia? Pues ahí volvemos a los conceptos anteriores, el de la evaluación, que al final es hacer una revisión desde el proceso de planificación hasta todo lo que implicó la implementación de lo que nos propusimos planificar, ¿sí? Y ahí es clave ser como un ejercicio de honestidad, podría decirlo, ¿no? Un ejercicio de honestidad y de cuestionamiento sobre cómo nos propusimos desde los objetivos hasta cómo trabajamos y realizamos una serie de acciones para alcanzar esos objetivos, ¿ya? Es un proceso como mucho más amplio, abarcativo, profundo, que puede tener una serie de implicaciones. Y el seguimiento es más bien ir identificando elementos, hitos, ir poniendo banderitas en nuestro camino que nos vayan marcando un poco por dónde vamos, ¿no? Ustedes no sé si tenían la práctica, sus padres, sus madres en la casa de cuando eran niños, ponerlos contra la pared e ir marcando cómo van avanzando en el crecimiento con una regla, un metro o algo así, poniendo ahí la marca en la pared como
para ir monitoreando el crecimiento y que todo más o menos va bien, que están comiendo, que están haciendo ejercicio y que por lo tanto eso se ve en su crecimiento físico, ¿no? Es más o menos el mismo principio, o sea, es ir poniendo banderitas en el camino para ir viendo que todo va bien. Igual que en las otras secciones del capítulo, buscamos dar como ciertas ideas o herramientas específicas. Ahí hablamos de fases para el seguimiento. Hablamos también de tipos de evaluación, pero yo me voy a centrar ahorita, por razones de tiempo también, en cuál sería la fundamental, qué es lo básico que tenemos que hacer. Y ahí vuelvo un poco a lo que han aportado también las compañeras, Mónica, también durante la discusión creo que salieron algunas ideas de que aprovechamos muchas veces la planificación, pero luego en la implementación, en lo operativo, ya un poco como se diluye muchas veces esa planificación, ¿no? Hay una serie de medidas que podemos tomar para abordar eso, pero una de esas es partir de un plan de seguimiento y evaluación. ¿Qué es lo que planteamos aquí? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Que cómo hacer el seguimiento y cómo hacer la evaluación, qué nos vamos a preguntar, qué vamos a medir, qué vamos a investigar el momento en que queramos evaluar. Tenemos que tenerlo claro de inicio y no irlo pensando conforme se van dando las cosas, ¿no? Entonces, por eso es clave que cuando hagamos una planificación operativa de un proyecto, por ejemplo, busquemos desarrollar ya también un instrumento que igual no tiene que ser un requisito, sino una herramienta que nos sirva, que lo podemos denominar plan de seguimiento y evaluación y que tenga ciertos parámetros como indicadores, como métodos de recopilación, el tiempo, responsables, etcétera, que nos vayan ya diciendo qué vamos a tener que hacer para poder no solamente ejecutar, sino también para poder monitorear y evaluar el trabajo que estamos realizando, ¿ya? Sé que algunos temas o puntos de estos pueden ser a veces como muy complejos, técnicos. Hablar de indicadores es un tema que a veces puede ser muy turbio, muy abstracto, numérico, etcétera. Medios de verificación también es como un término que no siempre estamos familiarizados, etcétera. Pensar en que además de los recursos que hay que conseguir para operar, hay que pensar en recursos para hacer seguimiento y evaluación. También es como que chuta, o sea, cada vez se pone más complejo la cosa, pero ahí quiero volver de nuevo que toda esta lógica y este instrumento nos tienen que servir para generar legitimidad, ¿no? Que es algo clave. Si queremos más recursos, tenemos que generar legitimidad. Y para eso necesitamos poder tener datos, información, demostrar que nuestro trabajo sirve. Y a veces lo podemos pensar de una manera más compleja de la que realmente es. O sea, yo creo que lo que acaba de hacer Mónica el día de hoy es una forma muy sencilla, muy transparente a la vez de rendición de cuentas, ¿no? Con su cuaderno de apuntes, su memoria, su testimonio personal, y termina siendo un ejercicio súper interesante de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, no tiene, o sea, pensar esto como herramientas técnicas es importante para darle formalidad, para darle consistencia, etcétera, pero sin perder la propia experiencia y la riqueza y la cultura propia de la organización con la que estamos trabajando. Y creo que ahí podemos vincular toda esta lógica y esta temática con lo que acaba de hacer Mónica de una manera tan espontánea también, pero que a mí me permite ver como que justamente si yo lo resumo, y el mensaje que me queda más allá de los datos que nos entregó es transparencia, compromiso, claridad de trabajo, ¿ya? Y eso ya genera legitimidad con respecto a la organización de Mónica, ¿sí? Y creo que es un ejemplo súper rico que nos ha dejado el día de hoy. Eso, compañeros y compañeras, para no extendernos más, no sé si alguien tiene un comentario final, breve, adicional, como para cerrar. Si no, yo estaría más bien igual ya terminando la jornada y le dejo a Cristina la palabra.
Sí, muchas gracias, Danilo. Nada, agradecer muchísimo la presencia de cada uno de ustedes, cada una, además por la condición de día festivo que tienen en algunos países. Nada más mencionarles lo que ya decíamos, ¿no? Nos encontramos el día sábado para el taller justamente del número 4, del módulo 4, que tendrá que ver con redes de trabajo colaborativo. Va a ser el último taller, es el penúltimo encuentro que tenemos, el último va a ser justamente la sesión 3 con Danilo, y agradecer también la disposición y solidaridad de ustedes para adaptarnos 10, máximo 15 minutitos más de la sesión posterior. Con esto cerrar la sesión, agradecerles y desearles una bonita noche y que festejen toda la semana el Día del Voluntariado aún. Un abrazo a todas, todos. Muchas gracias, Cristina.